Esta plática se enfoca al paciente con TCE severo y es completamente práctico. Vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Me gusta iniciar mucho este tipo de pláticas con una frase de Santiago Ramón y Cajal, médico español, premio Nobel de Medicina. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene un traumatismo craneoencefálico severo? Esto cambia completamente y nosotros tenemos que ayudar que esa escultura se dañe lo menos posible. En este día vamos a hablar principalmente de 3 temas: el abordaje prehospitalario básico, el manejo en los servicios de urgencias y obviamente los cuidados basales que todo paciente con traumatismo craneoencefálico severo debe tener. ¿Importa hablar de traumatismo craneoencefálico severo en estos momentos? Claro que importa. Es la causa número 1 de muerte traumática por delante de lesiones a nivel de tórax y a nivel de abdomen. En Estados Unidos, cada año, 475,000 casos de traumatismo craneoencefálico se presentan y cada año 2,600 familias se enfrentan a la muerte de un paciente pediátrico. Antes la terapia intensiva buscaba sobrevida, que salieran los pacientes vivos. Ahora sabemos que tenemos que dejar los pacientes con la mayor capacidad funcional para reintegrarse a la sociedad posteriormente y desde que salen de la terapia intensiva. Y alrededor de 5,000 niños, bueno, van a presentar una discapacidad secundaria. Obviamente, partiendo de aquí, es mejor estar preparado. En Latinoamérica es impactante saber que el 37% de los casos con traumatismo craneoencefálico severo van a fallecer. Y algo que vemos mucho en Latinoamérica, en Centroamérica, es que la violencia está incrementando. Partiendo de estos datos, me gustaría definir qué es un traumatismo craneoencefálico severo. Bueno, obviamente va a ser un mecanismo consistente con traumatismo craneoencefálico, un cambio de energía a nivel craneal, que presenta signos físicos de trauma en un paciente inconsciente con una escala de coma de Glasgow menor o igual de 8. Ese es traumatismo craneoencefálico severo, que es a lo que nos vamos a dedicar en estos momentos. Importante saber mecanismos de lesión. Tenemos 4 principalmente, que son los más frecuentes. Caídas, tenemos el paciente que se cae de la cama, se cae de la cuna, se cae del árbol, de la casa, del segundo piso, del tercer piso, hemos tenido pacientes. También tenemos pacientes con accidentes en vehículo automotor, accidentes de moto, por alguna circunstancia no están usando casco y sufren un accidente. Igualmente algo muy importante y la mejor medicina siempre va a ser la preventiva. El uso de sillas especiales para los pacientes pediátricos y cuando las personas no respetan esta normativa. Si no sospechamos algo, nunca lo vamos a diagnosticar. Abuso. Es impactante saber que en años recientes en el Reino Unido, el 50% de los pacientes pediátricos hospitalizados por traumatismo craneoencefálico severo fue a causa de abuso. Obviamente, las cifras en Latinoamérica, Centroamérica, no están bien documentadas y bueno, obviamente lesiones infringidas. Recientemente en las unidades donde laboro, pues hemos tenido casos de incremento en este tipo de lesiones. En verdad, ¿vale la pena que hablemos de la escala de coma de Glasgow? Fue publicada alrededor de 1974 y en esta imagen se conmemoró el 40 aniversario. Algo que tenemos que recordar es que tenemos que interactuar con el paciente para posteriormente medirla, reanimar al paciente y repetir el procedimiento. Entonces tenemos que comprobar que no haya factores que me interfieran en la comunicación y en la capacidad de respuestas del paciente, posteriormente observar.
tenemos que estimular al paciente. Nosotros no podemos hacer una escala de coma de Glasgow si no estimulamos al paciente y posteriormente valorar. Bueno, ¿es importante hablar de escala de coma de Glasgow a estas alturas? La respuesta es sí. Cosas tan básicas como dónde vamos a hacer la estimulación física. No tenemos comúnmente un patrón de cómo realizarlo y es lo que queremos cambiar. Idealmente hay que pasar de la periferia hacia el centro. Hacer una presión en la punta del dedo, puede ser con un lápiz. Pero ¿qué pasa si mi paciente tuvo una lesión a nivel de la extremidad? Bueno, nos vamos a nivel cefálico, hacemos un pellizco en el trapecio. Bueno, ¿y qué pasa si mi paciente tuvo una lesión cervical? Nos vamos a la parte más superior y es la que se tienen que grabar, no la tienen que olvidar. Una presión en arco supraorbitario. Si ustedes los agreden, si ustedes se queman, si ustedes los pican, van a tener una flexión normal, es una respuesta rápida, o van a alejar a la persona que les esté lastimando. Es variable y bueno, el brazo lo pueden llevar lejos del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene una lesión como un traumatismo craneoencefálico severo? Presentan una flexión anormal, un estereotipo lento, el brazo se va sobre el pecho, antebrazo rotado, y el pulgar, recuérdense antes, lo van a presionar. Y bueno, va a tener una alteración en las extremidades inferiores también, en las extremidades pélvicas. Algo importante, ¿qué pasa si de un lado mi paciente tiene una calificación motora y del otro lado tiene otra? Se toma la que tenga mayor puntuación. Problemas comunes al momento de escribirlo en las notas, solo ponemos, tiene un Glasgow de 8, ¿ok? Pero ¿cómo lo valoraste? Tiene una escala de coma de Glasgow de 8 al estímulo de dolor. ¿Por qué ya no se usa dolor? Porque no sabemos si el paciente que está inconsciente siente dolor. La manera correcta es al estímulo de presión. Y tenemos que comentar los 3 apartados principales. Y vámonos, cefalocaudal, ocular, 4 puntos, verbal, 5 puntos, y motor, que van a ser 6 puntos. Hay otra escala de coma de Glasgow que también se está ocupando efectivamente, y es la escala de coma de Glasgow con valoración pupilar, en la cual se va a restar 1 punto por cada pupila que no tenga una adecuada respuesta al estímulo luminoso, un cambio de mayor de 1 milímetro, donde la puntuación mayor va a ser 15 y la menor, al contrario de la escala de coma de Glasgow tradicional de 3, va a ser de 1. Muy importante que ustedes sepan que a partir de los 6 años ustedes van a hacer la escala de coma de Glasgow que le harían a un paciente de 80 años. Es exactamente la misma. Pero en etapas, en edades menores, sí tenemos que ver qué escala de coma de Glasgow tenemos que revisar con nuestros pacientes. Y eso es lo que quiero que se graben, porque la escala de coma de Glasgow está abierta para todos los que quieran buscarla. Empezamos cefalocaudal, ya lo mencionamos. Hay cosas que nos alteren la escala de coma de Glasgow sin que signifique una repercusión neurológica, por supuesto. Y tenemos confundidores. Los más comunes que nos estamos enfrentando cada vez más en pediatría adultos, ni se diga, son intoxicaciones por alcohol, drogas. Hemos tenido pacientes intoxicados por marihuana, que la escala de coma de Glasgow fue menor. Obviamente después de reanimación se vio que, bueno, estaba bajo efectos de drogas. Y también monóxido de carbono. Tenemos esas 3 comunes, pero tenemos otros confundidores en la escala de coma de Glasgow. En la respuesta ocular, ¿qué me puede alterar? Bueno, que tenga una alteración en el globo ocular, que tenga edema que no me permita abrir y valorar el ojo, o una lesión al nervio ocular. En la respuesta verbal tenemos pacientes que no hablen nuestro mismo idioma, que tengan ya una patología previa que les ocasione no hablar correctamente, o que tengan traqueostomía. ¿Sale? Recuerden, si tiene traqueostomía se va a poner el número 1 en la respuesta verbal. Y bueno, en la respuesta motora, si tenemos una lesión a nivel de extremidades o cervical, obviamente me va a confundir mi escala de coma de Glasgow. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo? Requerimos una valoración fisiológica, la escala de coma de Glasgow, alteración de la anatomía, una fractura craneal, y obviamente también les voy a mencionar la hemorragia retiniana. Recuerden, tienen que sospechar abuso porque es causa de traumatismo craneoencefálico severo. Y mecanismo de lesión consistente es una caída significativa, lo vamos más a mencionar más adelante, o accidente automotor, más de 30 millas por hora, alrededor de 48 kilómetros por hora. Así hacemos el diagnóstico.
Y muy importante, ¿dónde empieza el tratamiento? Y esto empieza a nivel prehospitalario. Grábense esto, ustedes pueden estar en el mejor servicio de urgencias, en el mejor servicio de neurocirugía, en el mejor servicio de terapia intensiva. No va a ser suficiente si el tratamiento no empezó a nivel prehospitalario. Y esto va para todos los prehospitalarios. Vamos a hablar de 9 puntos que nos van a ayudar a tratar a nuestro paciente antes de que llegue al hospital. Precauciones espinales. All the time. Todo el tiempo tenemos que cuidar nuestra columna cervical. Desde que llegan los personal técnico en urgencias médicas y hacen el traslado de paciente, van a vigilar ellos cuidar esas precauciones espinales, llevar esas precauciones espinales. Traumatismo craneoencefálico severo es igual a lesión cervical hasta no demostrar lo contrario. Vía aérea básica y también avanzada. ¿Cuál va a ser nuestros objetivos a nivel prehospitalario? Lograr una saturación arriba del 90%. Recuerden, nuestro cerebro se alimenta principalmente de 2 cosas, oxígeno y glucosa. Bueno, tenemos que darle aporte de oxígeno si nuestra saturación está abajo del 90%. La vía aérea avanzada a nivel prehospitalario es controversial. Idealmente debe tener 2 puntos. ¿Quién la va a realizar? Debe estar entrenado y el paciente debe requerir un abordaje avanzado. Si no es así, mi vía aérea básica es fundamental y bien importante, salvavidas, bolsa, máscara, reservorio, eso salva vidas. Me encanta esta imagen porque aquí vemos capnógrafos portátiles y esto ya lo vemos más frecuente a nivel de Latinoamérica, Centroamérica. Y es que tenemos que buscar una respiración normal con mi paciente. ¿Y cuál va a ser una respiración normal? Aquella que me dé 35 a 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Y siempre evitar hiperventilación. No tenemos por qué tener a nuestro paciente en medidas inferiores de 28 a 35 milímetros de mercurio, a menos que tenga una clínica de radiación, que lo mencionaremos más adelante. Ojalá puedan contar los servicios prehospitalarios con este tipo de dispositivos, porque es el estándar. Paciente grave es igual a monitoreo. Prehospitalario, en urgencias, en piso o en terapia intensiva. Entonces, no podemos tener pacientes graves sin monitor. Consigan el monitor para su paciente. Me encanta que cada vez más la literatura leemos que colocan antes. Coloca un acceso intraóseo, diagonal, acceso intravenosa. Bueno, ¿por qué mencionan primero el intraóseo? Tal vez porque no sea lo primero que tengas que realizar. Sí, para lo que ustedes se lleven es grabarse que hay un acceso rápido, útil, y que pueden pasar todos los mismos medicamentos que podrían pasar por un acceso intravenoso. Más de 2 intentos o más de 90 segundos es indicativo de poner un acceso intraóseo. No tenemos que retrasar acciones. Incluso hay literatura que más de 60 segundos, acceso intraóseo. No podemos esperar a que venga Chivis, Julie de la terapia intensiva para que nos vengan a canalizar a nuestro paciente. No, tenemos que actuar. Muy importante, tenemos que mantener la presión arterial de nuestro paciente. Lo canalizamos y si mi paciente requiere volumen, podemos pasar el volumen a nivel prehospitalario. Siempre evitar la hipovolemia. Nuestro cerebro tiene que estar bien perfundido desde antes que llegue al hospital. Se alimenta de oxígeno y se alimenta de glucosa. Me encanta una plática que apenas estaba viendo con compañeros urgenciólogos pediatras en Latinoamérica que comentaban que una glucometría capilar no se le niega a nadie. Entonces es importante porque no sabemos mi paciente cuándo fue la última vez que tomó un alimento o si tiene algo que le haya predispuesto a hipoglucemia. Tomamos una glucemia capilar. En caso de presentar hipoglucemia, lo tratamos 2 mililitros de glucosa al 25, 2 mililitros por kilo de glucosa al 25% o al glucosa al 10%. Incluso también llegan a mencionar hasta 5 mililitros por kilo de glucosa al 10%. Pásenle glucosa a su paciente que está con hipoglucemia y vuelvan a vigilar en 20 minutos. Esta imagen me encanta porque refleja muy bien que tenemos que valorar nuestra escala de Glasgow. Grábense esto, muy importante. Muchas veces es más importante la tendencia que
el número mismo, ¿sabes? Y ojo, revisen pupilas. ¿Qué pasa si yo reviso a mi paciente las pupilas en este momento y están de 3 milímetros bilateral con respuesta al estímulo luminoso y me espero una hora? Tal vez en esa hora que yo esperé ya tuvo una alteración pupilar. Entonces, ¿puede hacerlo más frecuente? Sí, totalmente. Hacer una hoja que diga valoración pupilar horaria no significa que tenga que esperarme 60 minutos para ver ese ojo. Muy importante, nuestros amigos prehospitalarios ya han llegado. ¿Qué tenemos que hacer en los servicios de urgencias? Como todo paciente, tenemos que iniciar el triángulo de evaluación pediátrica. Ver cuál es mi apariencia, mi esfuerzo respiratorio y mi coloración. Eso tenemos que realizarlo en todo paciente que llega. Después de esto, nos vamos a nuestro ABCDE. Todos lo sabemos, no es el objetivo de esta plática hablar de este apartado, pero sí me gustaría preguntarles, ¿cambia algo en el traumatismo craneoencefálico severo? Por supuesto. Ponemos antes la C. ¿Y a qué se refiere esto? A columna cervical. Recuerden, all the time, cuidar nuestra columna cervical. Y también algo muy importante, si mi paciente tiene un choque hemorrágico, también controlar el sangrado. En caso de que presenten estos dos puntos, son indispensables que ustedes se acuerden que antes de todo va la C. Y ya nos vamos después con nuestro ABCD habitual. ¿Cuál es el abordaje en emergencias? Tenemos 9 puntos que tienen que hacer nuestros amigos pediatras o urgenciólogos que lleguen a ver pacientes pediátricos con traumatismo craneoencefálico. De estos 9 puntos nos vamos a enfocar principalmente a 5. Todos nos preguntamos cuáles son criterios para intubar a un paciente con traumatismo craneoencefálico severo. Me encanta esta diapositiva porque está tan cargada, pero hay que comentarla. Hipoxemia refractaria. Mi paciente no está oxigenando adecuadamente a pesar de mis maniobras que ya inicié con vía aérea básica. Tenemos que intubar al paciente. Mi paciente está en apnea, es lógico. No está oxigenando y no está ventilando. Una escala de coma de Glasgow menor de 9, de hecho es la definición para tener un traumatismo craneoencefálico severo. Descenso de la escala de coma de Glasgow menos de 2 puntos. ¿Qué pasa si mi paciente llega a urgencias y lo veo tiene una escala de coma de Glasgow al estímulo de presión? Ocular, verbal, motora, que me da un total, después de comentarlos, de 13. Y a los 30 minutos tengo 10. Hay que intubarlo. No se esperen a que su paciente tenga 8. Intúbenlo. Presencia de anisocoria, apenas debatía esto con una querida compañera intensivista pediatra. Obviamente, la anisocoria genera dudas. Bueno, ¿cómo definimos anisocoria? Una diferencia de más de 1 milímetro. Es difícil, ¿verdad? Medir 1 milímetro, pero bueno, hay que realizarlo. Que tenga compromiso ventilatorio mi paciente, hay que intubarlo. Que haya perdido los reflejos laringios, se va a ahogar con sus propias secreciones igualmente. Clínica de herniación. ¿Cuál es la clínica de herniación, por cierto? Bradicardia, hipertensión y cambios en el patrón respiratorio. Si su paciente tiene esto, intúbenlo. Me encanta que ya comentan la gasometría. La verdad es que me encanta hablar de criterios de intubación sin mencionar la gasometría, pero bueno, también es válido tener un parámetro, una PCO2 arriba de 45, si mi paciente tiene una lesión cervical que le afecte la respiración y una fractura inestable. Y por último, ¿qué otra causa tienes en tu paciente para que tengas que intubarlo? No tienes alguna de estas, pero nos ha tocado tratar pacientes que, por ejemplo, tienen una quemadura de más del 30% de superficie corporal, que afecta alguna parte, afecta el cuello, por mencionar alguna parte, y que a lo mejor la escala de coma de Glasgow no esté alterada o no esté tan alterada para intubarlo. Si tengo otra causa, hay que avanzar. Esta imagen refleja muy bien y les voy a preguntar, ¿cuántas manos ven aquí? ¿Cuántas manos ven en esta imagen? ¿Cuántas personas ven en esta imagen? Esta es una simulación y esto es lo que hay que realizar todos los días en nuestros hospitales. Hay que hacer simulaciones y no requieran el equipo
costosísimo. Lo pueden realizar entre ustedes, con el maniquí que ustedes quieran, o entre ustedes mismos, ¿sale? Hay que simular. ¿Cuántas personas ven? 3 personas para oxigenar, para ventilar a un paciente. Una persona hace el sello, otra persona hace la ventilación y otra persona siempre va a ventilar. Pero aquí les voy a dar un tip. Esto, entrénenlo en sus servicios. No esperen a que llegue el paciente y realizar esta maniobra porque la persona que está estabilizando cervicales les puede estorbar incluso. Me encanta esta imagen en que 2 personas se están preguntando, bueno, ¿qué medicamentos voy a utilizar si tengo que intubar a un paciente con traumatismo craneoencefálico? Y es la persona que en toda su vida ha usado únicamente midazolam y fentanilo. Y la otra persona es, bueno, ¿y quién lo va a intubar? Y es una persona que nunca siquiera ha agarrado un laringoscopio. Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes sufrieran un traumatismo craneoencefálico severo, ¿quién les gustaría que los intubara a ustedes? A mí que me intube la persona más capaz. Medicamentos. Tenemos que evitar el dolor durante la intubación. El dolor ocasiona incremento de la presión intracraneal, por consiguiente, disminución de la presión de perfusión cerebral. Bueno, tenemos un opioide, fentanilo, podemos ocupar buprenorfina, también podemos ocuparla igualmente, 2 microgramos por kilo. Lidocaína para traumatismo craneoencefálico, por supuesto, porque va a parar momentáneamente el reflejo nauseoso, que cuando ustedes maniobran la vía aérea, ocasiona igualmente incremento de la presión intracraneal, disminución de la presión de perfusión cerebral. Entonces, esta es la premedicación que yo debo tener con mi paciente con traumatismo craneoencefálico. Bueno, ¿cómo voy a hacer la inducción ahora? No. Midazolam no es de primera elección. Si yo no tengo ningún problema séptico, iría por etomidato a 0.3 miligramos por kilo por peso ideal. Va a empezar a actuar en 30, 60 segundos, una maravilla. Y hemodinámicamente es muy estable. No me aumenta la presión, no me la baja. Casi no hay. Ketamina. Antes pensaban que no, la ketamina no la puedes ocupar en traumatismo craneoencefálico porque te aumenta la presión intracraneal. ¡Oh, sorpresa! Se ha visto con estudios recientes en que la ketamina puede que no incremente tu presión intracraneal, pero sí va a aumentar tu presión de perfusión cerebral. Es una maravilla. Te va a empezar a actuar en 60 segundos, 45, 60 segundos, empieza a actuar la ketamina. Tienes tu paciente hipotenso, le pones cualquier otro medicamento, te puede potenzar más. La ketamina te lo puede llevar a rangos normales o te lo puede aumentar un poco. ¡Qué maravilla! Midazolam puedes ocuparlo, sí, pero su efecto espéralo en 2 minutos. Y acuérdate también que puede hipotensar. Tenemos otras opciones, tiopental, 3 a 5 miligramos por kilo, hipotensión. Propofol igualmente, 1 a 2 miligramos por kilo, igualmente me puede ocasionar hipotensión. Tenlo en tu arsenal, no lo quites, tenlo en tu arsenal. Y tenemos que poner un bloqueador neuromuscular. ¿Cuál preferiríamos? Succinilcolina. Sin embargo, si tengo Sugamandex, voy a preferir Rocurona. Lástima que estos 2 medicamentos, al menos aquí en México, casi no estén disponibles y ocupemos seguramente más Becuronio, 0.1 a 0.2 miligramos por kilo. Para realizar un procedimiento de intubación, primero hay que estabilizar todo. No intubes a un paciente si no lo has estabilizado, si no lo has oxigenado, si no tienes un acceso intravenoso. Ha llegado el caso que se ha tenido que intubar a pacientes sin acceso intravenoso, sí a falta de accesos intraóseos. ¿Vale? Siempre bien importante, ¿quién tiene que intubar entonces a estos pacientes? El personal más capacitado en vía aérea. No la persona que apenas es su primer servicio, su primera guardia en el servicio, no, pues te toca intubarlo, ¿no? Va a ocasionar efectos, hay que cuidar ese cerebro. Me encanta esta imagen porque así efectivamente tenemos que usar videolaringoscopio, tenemos que usar PUGI. Estas casi no lo realizamos en pediatría. Mis sugerencias, no lo tienes estos 2 dispositivos, ocupa tu guía. Siempre que intubes, ocupa tu guía. Ese es un consejo que te doy. Y la otra es
haz una maniobra BURP, porque tu paciente tiene limitada la movilidad cervical. Busca la maniobra BURP. Me encanta en otro aspecto hablar del ultrasonido. Es una maravilla, es algo que tenemos que estar realizando todos nosotros. Mis reconocimientos a los urgenciólogos y a los intensivistas de adultos, porque cada día ellos diarios en la práctica están realizando ultrasonido. Nos sirve para colocar un acceso venoso, descanar un tamponade, descartar un neumotórax, ver cómo está el volumen intravascular, ver cómo está el diámetro de la vaina del nervio óptico, que lo vamos a mencionar. Esto es importante. Les tengo noticias. Vamos a buscar en el curso Icarus poder agregar pequeños apartados pediátricos. Mucha gente de ustedes ya conoce el programa Icarus. Vamos a buscar poder agregar apartados pediátricos para que todos los pediatras puedan ocupar este curso y realicen ultrasonido. Una maravilla, la verdad. Bueno, el diámetro de la vaina del nervio óptico es una medida rápida de obtener, fácil de aprender, requieren 5 a 10 mediciones para que ustedes puedan ser una persona que sea confiable, para tener un estimado de lo que es la presión intracraneal. Grábense esto. Más de 5 milímetros de diámetro de la vaina del nervio óptico significa alrededor de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal. Y es que tenemos que actuar. Les dejo dos fórmulas. Les dejo un tip también. Su primera medición, hágansela ustedes mismos, porque van a saber cuánta presión generan con el transductor, ¿sale? Y cuando lo realicen, no se van a exceder, no le van a presionar. Con todo, grábense, hay dos mediciones, la axial y la coronal. La técnica es la misma, grábense en la coronal, piensen en un boxeador como acaban todos hinchados. La axial tal vez no sea ni mejor visualización, entonces coronal pueda ser realizada. Y me encanta porque nosotros en el servicio de terapia intensiva de urgencia ya estamos realizando esta medición. Cada vez más pediatras de nuestro hospital lo están realizando. Muy importante. Bueno, ¿a quién le hago un estudio de neuroimagen? ¿Quién merece una tomografía? Hay herramientas para saber, bueno, ¿quién le voy a realizar una tomografía? Y tenemos tres principalmente: PECAR, CACH y Chalice. PECAR es la más conocida, Chalice la ocupa mucho Reino Unido, y CACH es la menos conocida. Pero bueno, yo les quiero dar los puntos básicos que se lleven a casa para que puedan aplicarlos el día de mañana o a rato en la guardia. Bueno, el estudio PECAR, bueno, el grupo tiene más de 140 publicaciones. Cuando hizo estas escalas para ver quién requería una tomografía, lo dividió dos apartados: pacientes menores de 2 años y pacientes mayores de 2 años. Menores y mayores de 2 años. ¿A quién le voy a tomar una tomografía? Ojo, si tiene alguno de estos puntos, tu paciente requiere una tomografía. No requiere una radiografía. ¿Vale? Es limitadísima la utilidad de la tomografía en traumatismo craneoencefálico. Tu paciente requiere tomografía, no la tienes tú, mándalo después de estabilizar para que se le realice. Bueno, ¿y para qué nos ayuda el PECAR? Bueno, es que sabemos que si nuestro paciente tiene alguna de las previas que les mostré en pantalla, tiene un riesgo de 4.4% de lesión cerebral traumática de importancia clínica. ¿Qué es importancia clínica? ¿Eso qué me significa? Muy importante. Muerte, requerir intubación por 24 horas, 2 días de estancia en terapia intensiva y requerir alguna neurocirugía. Piensa cervicales. Traumatismo craneoencefálico severo es igual a lesión cervical hasta que tú no demuestres lo contrario. Demuestres lo contrario, excelente. Quitamos las restricciones de movilidad, entre comillas, a nivel cervical. ¿Sale? Hay muchos estudios que ya sabemos que no hay que dejar las tablas rígidas todo el tiempo en los pacientes porque ocasionan compromiso hemodinámico, compromiso ventilatorio, úrselas por presión, limitación en la movilidad de nuestros pacientes para transferirlos a otros lados o colocarlos, pero primero descarta.
Después que hacemos ya nuestra valoración primaria y que ya ahí realizamos los 9 puntos previos, de los cuales nos hicimos hincapié en 5 principalmente, nos vamos a la valoración secundaria. Y esto es muy importante. Ustedes la pueden encontrar esta como sample, como ample o como spam. Bueno, la más clásica que lleva más tiempo es sample, pero últimamente le llaman más spam. Quédense con la que ustedes quieran, pero grábensela. Signos y síntomas. Mi paciente es alérgico a algún medicamento, a algún alimento. ¿Qué medicamentos toma? Ustedes tienen pacientes que ya padecen algo de epilepsia y se les olvida preguntarlo y no dan sus tratamientos anticonvulsivantes, no lo olviden. Pasado médico, de relevancia, hospitalizaciones, transfusiones, enfermedades. Última comida, last meal, y el evento. ¿Cómo fue el evento? Un punto que no mencioné, la valoración por neurocirugía. Hay que trabajar en equipo y la mejor manera de hacer lo difícil, fácil, trabajando en equipo. Después de la estabilización en urgencias, que también tengo que mantener, bueno, tengo que revertir la hipoxemia, la hipotensión, prevenir convulsiones. Está demostrado que da un beneficio mayor eh, la utilidad de fenitoína o levetiracetam en los primeros 7 días, al contrario de los compañeros intensivistas adultos que ellos ya están descartando usar estos tratamientos. Igualmente es controversial, nuestro diámetro de la vaina del nervio óptico, corregir coagulopatía y iniciar analgesia y sedación. Siempre es que sospeches abuso, repórtalo, porque alguien me está pagando el precio de no sospecharlo. Bueno, ya lo estabilicé, ya tengo los puntos básicos en urgencias de manera muy rápida, pero quiero que sea práctica. ¿Ahora qué? Bueno, tenemos que llevar los cuidados basales en el traumatismo craneoencefálico severo. Todo paciente debe tener estos. ¿Cuál es el punto de inicio? En las guías del 2019 de Pediatric Critical Care nos mencionaron que tenemos que partir de aquí. Nuestro paciente, obviamente, con una escala de coma de Glasgow competente para este apartado, lo tenemos que tener ya intubado con tubo orotraqueal. Tenemos que tener unos objetivos de ventilación mecánica, que lo vamos a mencionar también. Ya iniciaron en urgencias, analgesia y sedación. Ya tuvo una tomografía. Todo nuestro paciente debe tener un monitor de presión intracraneal. La realidad es otra, eso lo sabemos, pero no omite que no tengamos que mencionarlo. Objetivos terapéuticos mínimos. Muy importante, estas guías nos dan información que tenemos que mantener al menos un nivel objetivo mínimo. Es decir, si mi paciente tiene hemoglobina de 6.9, tengo que llevarla a un mínimo de 7, tengo que transfundirlo. Ojo, lo mínimo no significa lo óptimo para mi paciente. Parece un juego de palabras, pero busca entenderlo. Nuestra presión de perfusión cerebral mínima en pediatría es 40 milímetros de mercurio. Tenemos que aquí tener nuestro monitor de presión intracraneal. Recuerden, también en caso de tener un monitor de presión tisular de oxígeno, pues que sea mayor de 10 milímetros de mercurio. Igualmente, México, Centroamérica, Latinoamérica, a excepción de Argentina, ellos sí llegan a tener un poquito más de este neuromonitoreo. Bueno, y este es la primera ocasión en pediatría que tenemos un algoritmo de tratamiento. Y vamos a hablar de estos 9 puntos principales. Tomografía, le informan mi neurocirujano, requiere una cirugía, lo pasa y me coloca un monitor de PIC. Y tenemos estos 9 puntos de cuidados basales. Los vamos a mencionar cada uno. Esta imagen es para que ustedes se las graben, pero vamos a comentarlo. Si mi paciente le duele, va a aumentar mi presión intracraneana y va a disminuir mi presión de perfusión cerebral y va a sufrir mi cerebro. Pongan un opioide. ¿Cuál es el que comentan que tiene mayor utilidad o es el más común también? Fentanilo. Tiene que estar mi paciente sedado, una benzodiazepina. ¿Cuál comentan que es la más usada? Hasta cierto rango, midazolam. Bueno, ¿qué pasa? Nuestros compañeros de adultos, urgenciólogos de adultos, intensivistas de adultos manejan mucho propofol. ¿Por qué pediatría no? Bueno, porque la FDA ha comentado que no está autorizado por el riesgo del síndrome de infusión de propofol, que me puede ocasionar arritmias, paro, elevación de triglicéridos, lesión renal aguda y algunas otras alteraciones. Entonces, es muy importante, por eso en pediatría no. Y ya lo hemos comentado en Twitter, lo han visto, se está llevando, estamos realizando
compañeros neumólogos y neonatólogos el primer manual de ventilación mecánica en pediatría, Aventito, de la mano de Avento. Es una maravilla. Lo queremos hacer útil para todos ustedes, para ti pediatra que te has olvidado de manejar un poco la ventilación, para ti urgenciólogo que te da miedo tratar a un paciente pediátrico. Pero vamos con los puntos. Mi objetivo con gasometría, tener una PaO2 de 90 a 100 milímetros de mercurio. Eso es lo que nosotros en pediatría pedimos. PCO2 de 35 a 40 milímetros de mercurio. Nuestra saturación, las guías marcan 94 a 99%. Ojo, la hiperoxemia mata también. Entonces, 94 a 98% también podemos manejarlo. Presión o volumen, ¿qué es mejor? ¿Ustedes qué dicen? Paciente pediátrico, ¿lo manejo por presión o lo manejo por volumen? Si es menos de 10 kilos y tiene menos de un año, lo manejo por presión. Esa es de las mentiras más grandes que hay en pediatría. Manejen para cuestiones prácticas la que ustedes mejor ocupen o pongan esa ventilación, por presión o por volumen. Pero pediatras los estamos buscando porque les vamos a quitar el miedo a manejar a los pacientes por volumen. Fracción inspirada de oxígeno se recomienda que sea menos del 60% o menos del 50%. Y PIP inicial, una sugerencia, es iniciar con 5 centímetros de agua. Lidocaína, ¿para qué hablo de un medicamento en ventilación mecánica? Porque ya lo hemos visto. En caso que ustedes tengan que aspirar a su paciente, sí es necesario. Olvídense de aspiraciones de tubo endotraqueal de rutina, porque ya se lo tengo que entregar a mi compañera enfermera del siguiente turno. Olvídense, eso es de la prehistoria. Lidocaína 1.5 miligramos por kilo en caso de que yo lo tenga que aspirar, que sea necesario para evitar ese reflejo que me aumenta la presión intracraneal al momento de aspirar. Temperatura central. La fiebre me aumenta mi consumo cerebral de oxígeno, me favorece las convulsiones y me favorece la inflamación. Mi rango es mantenerlo arriba de 35, abajo de 38. Lo ideal, ¿saben qué sería lo ideal? Es tenerlo en 36 y 37. Ese sería una maravilla. Y si tenemos monitoreo de temperatura central, qué mejor. Los líquidos, cómo nos encantan los líquidos a los pediatras. El volumen intravascular, bueno, se ha reportado que al menos tenemos que darle un 75% de los líquidos de mantenimiento. ¿Vale? No es necesario siempre ponerle el 100% de sus líquidos de mantenimiento. Y ojo, tomen en cuenta, pediatras, escuchen esto, tomen en cuenta todos los líquidos que les pasan. A veces ustedes dicen, sí, le dejé 100% de sus requerimientos intravenosos, pero tiene medicamentos, tienes infusiones y tienes transfusiones, y cuando sacan los líquidos totales se fueron a 230. La hipervolemia mata. Nuestro objetivo de sodio, 140. Vamos a comentar después más acerca del sodio. Glucosa, idealmente menos de 180. Si tengo dos mediciones arriba de 196, puedo yo ocupar insulina. Ojo, la hipoglucemia tampoco es buena, por obvias razones, pero bueno, eviten también la hiperglucemia como la hipoglucemia. Y hay que alimentar. Paciente grave no es dejarlo en ayuno por 7 días. Paciente grave es estabilizarlo, iniciar la alimentación enteral, sí ya es posible. Me encanta esta imagen de ver cómo vamos a valorar nuestro volumen intravascular. Bueno, obviamente con la exploración física. ¿Cuánto le voy a pedir de uresis a mi paciente pediátrico? 1 mililitro por kilo por hora es aceptable. Mencionan las guías que también nos podemos valer la creatinina, nos podemos valer del boom. Comentan que la presión venosa central, pero ya todos ustedes saben las limitantes de la presión venosa central. Eso lleva mucho tiempo ya demostrado. Todo debe de aportar, pero no tomen una sola decisión por un solo parámetro. Presión venosa central, váyanla haciendo más al lado, obviamente. Pero si ustedes quieren valorar el volumen, ¿no sería ideal verlo directamente? Ojo, para esto nos sirve el ultrasonido. Tenemos que aprender, pediatras, tenemos que aprender a utilizar el ultrasonido. Transfusión. Los objetivos tienen una hemoglobina arriba de 7 gramos sobre decilitro en traumatismo craneoencefálico severo. El TAXI me acerca a mi objetivo. ¿A qué me refiero con el TAXI? El TAXI es el Transfusion and Anemia Expertise Initiative, que ha comentado desde el 2018, unas días que se las recomiendo que las revisen. ¿Cuándo yo voy a transfundir a un paciente? Mínimo 7. 7 a 10
es donde nosotros vamos a colocar. Tiene más, pero no le hemos puesto sangre, pues déjenlo, no le vamos a hacer sangrías, obviamente. Traten la coagulopatía, no hojas de laboratorio, no traten resultados. Ah, es que tiene un TP de 19 y un TPT de 38 y mi paciente no está sangrando, no le van a hacer ningún procedimiento invasivo, no va a pasar a neurocirugía, no le van a poner un monitor de PIC. No quieran tratar laboratorios, traten al paciente. Quieren saber un estudio que, ese sí yo lo tomaría con mayor importancia, refiriendo a la literatura mundial, no a mi persona, obviamente, es el tromboelastograma. Si tienen en su hospital tromboelastograma, les va a dar una idea excelente de qué requiere. Plasma, plaquetas, factores de coagulación o inhibir la fibrinolisis. Entonces, eso es increíble. Bueno, hay excepciones a la regla, sí. Si mi paciente va a pasar a la inserción de un monitor de PIC, si tengo que, ahí sí, mis laboratorios, tengo que mejorarlos, o va a pasar a neurocirugía. Ya saben ustedes, un rango de seguridad para neurocirugía, el paciente debe tener más de 100,000 plaquetas, por mencionar un apartado. Tienen un paciente neurocrítico y tienen estas dos sillas. ¿Dónde lo ponen ustedes? Por favor, ustedes sean el paciente, el tratante, la enfermera, que lo tiene en 30 grados y vigilen que efectivamente sean 30 grados. No, esto no queremos en los pacientes neurocríticos. Es pura física. Favorecemos el drenaje venoso únicamente elevando 30 grados. La cabecera y siempre mi paciente en posición neutra. No queremos a los pacientes mirando hacia el ventilador, mirando hacia el monitor. Sale posición neutra pura física. Tenemos que tener monitoreo de electroencefalograma continuo, lo recomendado. No lo tienen, sabemos alimentantes de muchos lugares. Y obviamente prevenir las convulsiones tempranas. ¿A qué nos referimos con convulsiones tempranas? A la presencia de convulsiones en los primeros 7 días. ¿Qué nos funciona ahí? 2 medicamentos, fenitoína y levetiracetam. Fenitoína, barato, en muchos lugares hay. Levetiracetam, más caro. ¿En cuál medida levetiracetam? Si mi paciente tiene una predisposición a arritmias, me voy con levetiracetam. Y hasta aquí hemos llegado con los cuidados basales. Todo paciente con traumatismo craneoencefálico severo debe tener estos cuidados.